Vamos a ver un poco sobre animadores de texto. Si nosotros tuviésemos que animar el siguiente texto, nos encontraríamos con la dificultad de que, utilizando las propiedades de la capa, por ejemplo las propiedades de transformación, nos encontraríamos con la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Si tuviésemos que animar palabra a palabra, la dificultad sería de que tendríamos que ver de dividir este texto en distintas partes, por lo cual sería bastante engorroso. Para eso es que vienen las propiedades o los animadores de texto, y las capas de texto tienen esta propiedad que dice de texto, en donde se pueden cambiar distintos parámetros, entre ellos por ejemplo el texto de fuente. El texto de fuente lo que hace es darme la posibilidad a través de keyframes de cambiar el contenido del texto y las propiedades del texto. Vamos a dejar pasar por ejemplo 2 segundos, agregamos un keyframe y ahora vamos a cambiar por ejemplo la tipografía. Vamos a poder, Slim Show, vamos a centrarlo y vamos a cambiarle el color de texto rojo. Bien, entonces ahora lo que va a pasar es, cuando esté parado en el keyframe, en el primero va a mantener las propiedades originales y cuando pase al segundo va a saltar. Esto significa que no tiene interpolación, es una propiedad que no genera interpolación entre fotogramas. Recordemos que la interpolación son todos los fotogramas intermedios que estarían entre este keyframe y el otro. Entonces no hay una transformación del texto original en el siguiente, sino que simplemente pega un salto. Si yo desactivo esto, me queda con la última propiedad que tenía seleccionada. Lo que voy a hacer es pararme en este keyframe, borrar el siguiente y borrar el último, como para recuperar el estado original. Perfecto. Lo que más me interesa de la propiedad de texto, en realidad tiene muchas opciones acá como para poder probar, pero lo que más me interesa es el animador. Esta opción que dice Animate. Si yo por ejemplo decía que quisiera animar palabra a palabra para hacer que por ejemplo salieran de la pantalla o entraran en la pantalla, animación de texto de entrada o de salida, lo que puedo hacer es crear un animador de texto en base a la propiedad que yo quiera animar. En este caso, por ejemplo, si yo seleccionara la posición, lo que va a hacer es agregarme un animador. El animador lo que hace es darme un selector de rango, ¿sí? Y la propiedad con la que voy a trabajar. La propiedad básicamente lo que va a hacer es justamente permitirme cambiar el parámetro de esa propiedad, por ejemplo la posición. Vamos a dejarlo por acá abajo para que se vea. Y el selector de rango vendría a ser como el área en la cual se ve aplicada la propiedad. Vamos a suponer que el selector es una especie de rectángulo. Vamos a ver que tiene una entrada y una salida, que van de 0 a 100. Esto implica que todo lo que esté entre la entrada y la salida se va a ver afectado por el animador. Más precisamente la propiedad que está animada, en este caso la posición. Si yo agregara alguna otra propiedad, por ejemplo la escala, abajo de todo, a donde yo no estoy, en realidad donde arrancaría el efecto, estaría corrida la posición y además agrandada la escala. ¿Sí? Así puedo seguir agregando todas las propiedades que yo quiera, por ejemplo rotación, todas las caracteres rotados, ¿sí? Y en la medida en que se van acercando, van siendo afectados por los dos parámetros seleccionados, por los tres parámetros seleccionados, en este caso posición, escala y rotación. Podríamos imaginar al rango selector como si fuera una especie de rectángulo invisible. Vamos a suponer que tenemos el siguiente rectángulo, ¿sí? Y vamos a achicarlo un poco como para que se entienda. Lo voy a transparentar un poco con la opacidad, le voy a bajar un poco la opacidad. Más o menos esta sería la forma que tiene nuestro selector de rango en este momento. Entonces, todo lo que esté por debajo de este rectángulo se va a ver afectado tanto por todas las propiedades que yo fui seleccionando. Voy a sacar un segundo lo que es el texto de Unizen para no marear. Entonces, a medida que yo voy moviendo el Start, ¿sí? El rectángulo se va moviendo. En realidad se estaría como ampliando, ¿sí? Porque no seguiría afectando todo lo que sigue de la palabra. Bien. Y si yo lo amplío hacia el otro lado, también es como si estuviera ampliando de nuevo el ancho del rectángulo. Entendiéndolo de esa manera, entonces mi consejo es que si recién empiezan a utilizar el selector de rango, no jueguen tanto con los valores de Start y End, sino que el más práctico es este que se dice Offset, o creo que aparece en español como desfase. Cuando yo empiezo a mover el offset, es como si estuviera animando o moviendo la posición de ese rectángulo. Entonces, si yo estoy parado acá, es como si el rectángulo estuviera, vamos a volver a crearlo, es como si el rectángulo estuviera acá. Entonces cuando yo muevo ese desfase, lo muevo para acá, no acorto ni estiro el rectángulo, sino que simplemente lo voy moviendo. Es como si yo estuviera moviendo el rectángulo por toda la palabra. Y en la medida que va pasando por encima de la palabra, se va viendo afectada la propiedad. Entonces puedo crear esta animación simplemente parándome al principio, poniendo el offset en 0. Creo un keyframe, avanzo unos fotogramas, vamos a poner 2 segundos, vamos a suponer. Creo el otro keyframe y lo pongo en 100. Le doy play.
y van a ver que tengo la animación hecha. Recuerden también que pueden suavizar un poco lo que son los fotogramas. Para eso pueden utilizar el atajo de teclado de F9 o si no, clic derecho, Keyframe Assistant, Easy Ease. Si yo quisiera, por ejemplo, ahora que estas letras cambiaran, por ejemplo, de color o se agrandaran, el problema que tendría es que tendría que volver a setear todos estos parámetros o ver de crear keyframes nuevos y sería bastante engorroso. Es por esto que el animador de texto nos da la posibilidad de crear no uno sino varios animadores. Para eso tengo que tener deseleccionado todo, no tendría que tener seleccionado el animador porque si no lo que haría sería agregar una nueva propiedad. Deselecciono todo y hago clic en donde dice Animate. Y vamos a venir a donde dice Fill Color RGB. Si eso va a darle un color de relleno de tipo RGB. Y vamos a ver que por defecto se pone en rojo. Vamos a suponer que quiero un rojo un poco más oscuro. Al agregar el animador 2, ahora lo que tengo es un nuevo selector de rango, un nuevo rectángulo que va pasando con un nuevo offset. Entonces puedo mover el rectángulo, ahí es como si el rectángulo estuviera por acá. Lo puedo mover y hacer que toda la palabra se pinte de rojo. ¿Sí? Entonces ahora lo que tendría que hacer es llegar hasta el final de la animación, dejarlo el tiempo que yo considere necesario, crear un keyframe en el offset, avanzar un poquito más y pintar la palabra de rojo. Y a esto puedo además, guarda con esto, fíjense que a mí me quedó un poco más rosada la F, eso es porque el offset puede seguir un poco más de largo y podría volver a despintar la palabra. ¿Sí? Lo ideal sería dejarlo en este caso en 0. ¿Sí? Porque yo arranqué con el offset en menos 100, llevé el rectángulo hacia la izquierda y lo puedo llevar todo hacia la derecha. Lo ideal sería acá dejar el rectángulo encima de la palabra para que toda la palabra sea afectada, es decir, este sería el caso. Recuerden también suavizar los fotogramas con el F9 o clic derecho, asistente de fotogramas clave, aceleración, desaceleración, y entonces eso va a generar la animación de la palabra. Inclusive lo que pueden hacer también es agregarle más propiedades, como por ejemplo la escala. Vengo acá, propiedad de escala. Recuerden siempre tener el animador seleccionado porque le va a agregar, si no lo tienen seleccionado les va a agregar un tercer animador y no queremos eso, queremos sumar una propiedad más para animar. Así que propiedades, escala. Y ahora vamos a darle un poco más de tamaño. También podría probar, por ejemplo, agregarle una propiedad que se llama tracking o traqueo, que lo que va a hacer es generar un espaciado entre los caracteres. Así que vengo a agregar propiedad, tracking, ¿sí? Y vamos a aumentar un poco más el espaciado. Una cosa importante a la hora de trabajar con los textos siempre es chequear si están alineados en cuanto a lo que es la propiedad de párrafo, alineados a la izquierda, centrados o a la derecha, porque fíjense que el traqueo es una propiedad que depende de esa configuración. Si ahora está alineado hacia la derecha, lo que va a hacer cuando traquee es justamente expandirse hacia la izquierda. Si está hacia el centro, lo que hace es aumentar el traqueo desde el centro de la palabra, ¿sí? Y si está hacia la izquierda, lo que hace es ampliar hacia la derecha. Perfecto, yo lo voy a poner centrado. Lo que voy a hacer también es centrar la palabra en el medio de la composición. Para eso tengo un atajo de teclado que es Control Alt Inicio. Eso lo que hace es poner el punto de anclaje en medio de la pantalla, y Control Inicio lo que hace es centrar el punto de anclaje en medio de la pantalla, por lo tanto también centra la palabra. Entonces ahora lo que va a hacer, fíjense, esta sería la animación final. No solamente cambia el color, sino que también aumenta el tamaño de los caracteres. Otra cosa importante e interesante que tienen los animadores de texto es que se pueden guardar. Todas estas propiedades que están trabajadas acá, lo que yo puedo hacer es guardarlas para reutilizarlas. Si no, imagínense que están trabajando en otro proyecto y necesitan utilizar esta misma animación, volver a crearla desde cero sería bastante engorroso. Para eso entonces lo que pueden hacer es seleccionar la propiedad, en este caso del texto, y venir a donde dice el panel de efectos y presets. Si no lo ven, pueden ir a Window, efectos y presets, o ventana, efectos y presets. Hacen clic en estas tres líneas que aparecen acá y van a donde dice Save Animation Preset. Eso les va a abrir la propiedad por defecto donde están guardados los presets. Yo lo que voy a hacer es ir para atrás a la carpeta presets y venir a donde dice textos. Acá voy a crear mi propia carpeta, yo ya la tengo creada, que dice Seva. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, animación 1 in, ¿sí? Porque sería como una animación más bien de entrada. Vamos a darle guardar y eso queda guardado acá en el panel de efectos y presets. Esto significa que ahora, a partir de ahora, esta propiedad o este efecto creado es reutilizable. De hecho, yo tengo acá guardada la palabra Unicen, que no tiene ningún tipo de animación. Si yo ahora selecciono la palabra y vengo a el panel de efectos y presets, vengo donde dice Animation Presets, carpeta que dice textos, busco mi carpeta Seva, que es la que yo creé, busco la animación recién creada, Animation In. Lo que voy a hacer es, con la palabra seleccionada, doble clic. Y eso va a generar automáticamente la animación desde el punto a donde estoy parado con el cabezal azul en la línea de tiempo. Y si toco la tecla U, lo que va a hacer es mostrarme los fotogramas tal cual yo los creé en la animación anterior.
¿sí? Pero en este caso un poco desfasadas porque yo no estaba parado desde el principio, sino desde 11 fotogramas. Así que ahora le doy play. Y qué bueno que me haya pasado esto. Fíjense lo que pasó. No solamente me copió los animadores, sino que también me trajo el source text. Por eso me cambió la palabra y con toda la configuración del texto que tenía originalmente. Entonces, error mío, lo que tenía que haber hecho en realidad sería no seleccionar a la hora de copiar el efecto. No seleccionar desde acá arriba, desde text, sino más bien los animadores con control. Yo mantengo apretado el control y selecciono los animadores que querría guardar la propiedad. Así tendría que hacer con cada una de las propiedades que yo quisiera guardar como preset. Si yo selecciono directamente todo el texto, lo que va a hacer es guardar todo esto. Por lo tanto, también va a copiar el texto fuente. Entonces, de nuevo, vamos a volver a hacerlo. Vamos a venir al efecto de la animación. De hecho, vamos a ver si podemos borrar esto. Para eso vamos a seleccionar los animadores 1 y 2. Vamos a venir de nuevo a clic acá al panel de efectos y presets. Save Animation Preset. Se me abre esta ventanita. Voy a borrar el Animation In 1. Lo borro. Y lo voy a pisar de alguna manera porque voy a guardar con el mismo nombre. ¿Sí? Save. Le voy a decir que sí. Vamos a cambiarle a... Vamos a borrar el texto de abajo en realidad. Lo vamos a borrar. Y vamos a crear un nuevo texto que diga de nuevo Unisen. Así que lo que voy a hacer ahora, esta palabra que no tiene ningún tipo de animación, Unisen, ¿sí? Lo que voy a hacer es aplicarle, una vez que termine de cargarse facultad de arte, es o a la mitad, vamos a aplicarle el efecto. Así que selecciono Unisen. Vengo a el panel de efectos y presets, Animation Presets, textos, Seva, animación 1 in, doble clic y eso aplica el efecto directamente. Y ahora vamos a ver si efectivamente no copió el texto fuente, sino solamente el efecto de los animadores. Si por algún motivo les tira algún tipo de error a la hora de querer guardar o crear el preset, eso es porque necesitan cambiar los permisos de la carpeta. Como es una carpeta reservada de sistema, entonces puede llegar a traerles algún tipo de conflicto a la hora de querer guardar eso. Para eso, si ustedes abren el disco C, Program Files, Adobe, After Effects, Support Files, Presets, ¿sí? Y acá ustedes pueden elegir cuál es la carpeta a la que quieren dar permisos. Yo directamente vendría a dársela a todos los permisos a la carpeta Presets. Clic derecho, Propiedades, solapa de seguridad. Y acá tienen que seleccionar el usuario con el que ustedes loguean al sistema. Yo en este caso siempre estoy metido con el usuario Users, ¿sí? Entonces ahora voy a venir y me voy a fijar que todos estos casilleros estén tildados. Ven que dice Full Control y Modify. Estos son los dos más importantes. De no estar tildados tendría que venir acá donde dice Edit, ¿sí? Y darles la propiedad. Ven que por ejemplo acá que dice todas las aplicaciones, todos los paquetes de aplicaciones, y no está permitido que tengan acceso total ni tampoco modifiquen. Entonces si yo vengo acá abajo donde dice Users, yo ya se lo di el control total, ¿sí? Le di doble clic acá, aplicar, OK. Y eso me daría acceso a que el programa pueda crear nuevos archivos acá adentro, ¿sí? A través del guardado de presets. Perfecto. Y una última cosa muy importante es que, como habrán visto, como se habrán dado cuenta, After Effects tiene un montón de presets. Así que es cuestión de recorrer toda la galería de efectos y empezar a probar uno por uno a ver cuál es el más adecuado para cada caso. Vamos a poner, por ejemplo, composición digital, ¿sí? Y vamos a aplicar uno, por ejemplo, este que dice 3D Flip Rotate X. Doble clic y fíjense que toco la U. Acá abajo toco la U y me genera estos dos keyframes que no son otra cosa que el offset, o sea el desfase del selector de rango. Le doy play y fíjense que ahí ya me genera automáticamente la animación. Para ver un preview de cada uno de estos animadores, lo que pueden hacer es venir a donde dice Browse Presets, ¿sí? Hacen clic acá y tienen que tener instalado el programa de Adobe que se llama Adobe Bridge, que es una especie de explorador de archivos que viene por defecto en Adobe cuando instalan algún paquete completo. Cuando vienen a donde dice textos, tienen todas las mismas categorías que vimos recién. Vamos a venir por ejemplo a Animate In y fíjense que acá cuando le van haciendo clic se las reproduce automáticamente y si no le tienen que dar play acá cada uno de los efectos. Yo en lo particular no suelo utilizar mucho el bridge. Yo lo que hago es, tengo una página que tiene precargados todas las animaciones. Motion, tienen que buscar en Google Motion Island Text Presets. Bajan un poco y van a ver que están ordenados todos los tipos de animaciones de textos y que se reproducen en loop eternamente. Así que yo puedo buscar todas las animaciones que yo quiera directamente desde acá y una vez que yo elijo una que me gusta, por ejemplo esta que se llama Foggy, que es bastante interesante, vengo acá, vamos a sacarle el animador 1 se lo borro, entonces ahora no debería tener ningún tipo de efecto, ¿sí? Entonces ahora vengo a texto y pruebo este directamente con el buscador acá, Foggy, ¿sí? Ahí apareció Foggy, lo arrastro o doble clic también puedo hacer. Toco la U y veo que acá están los dos keyframes creados y lo que hace es esa animación llamada Foggy.
Otra cosa interesante que tienen los animadores es que no solamente me permiten trabajar los textos como si fueran por caracteres, sino también me permite trabajar por palabras y hasta por líneas de texto. Por ejemplo, acá tenemos facultad de arte, ¿no? Si yo quisiera, podría cambiar la variante de que no trabaje por carácter, sino también por palabra. Así que tengo que venir acá a donde dice selector de rango y hay una opción que no habíamos visto todavía que se llama avanzada. Y en avanzada dice en qué está basado, ¿sí? En principio está seleccionado por caracteres. Caracteres excluyendo espacios, palabras y líneas. Si yo selecciono, por ejemplo, palabras, ahora lo que va a hacer es, al animar, va a animar directamente por palabra. Fíjense que termina animando por palabra, pero individualmente cada uno de las propiedades trabaja sobre los caracteres. Esto es porque además hay que activar una opción acá arriba donde dice más opciones, more options, que también dice el punto de anclaje a la hora de agrupar. Si yo quiero, podría ser a través de los caracteres o si no de las palabras. Entonces ahora, en lugar de tomar carácter por carácter, lo que va a hacer es rotar, trabajar con la opacidad y con la posición de la palabra, tomando como punto de anclaje el centro de la palabra y no de cada uno de los caracteres. De nuevo, otra vez, si hubiese un grupo de palabras, podría tomarlo a través de cada una de las palabras o de cada línea. Entonces ahora lo que va a hacer es trabajar todo el texto como si fuera un elemento, pero en este caso ya podría hacerlo directamente con las propiedades de la capa, ¿sí? Con las propiedades de transformación. Entonces no tendría mucho sentido, pero eso depende de la animación que yo quiera hacer. Si les gustó este video pueden darle like y dejar su comentario. Además también pueden suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones. Muchas gracias.